Morena, señal 640 en el dial. Vamos a recibir al ingeniero Luis Valverde como profesional ecuatoriano. Además, tuvo la condición de ex viceministro de Agricultura y Ganadería en su momento. Estaba mirando hoy, una fecha como la de hoy, a propósito, ingeniero Luis Valverde. Ciencias y tecnologías en aras de esta época, donde nuestros hermanos están cada vez volteando la mirada a eso que nos ha dado la madre naturaleza. Y aprovecho su presencia, porque conversar sobre estos temas en una audiencia que a esta hora cada vez es mayoritaria en la zona rural. Nuestro abrazo, nuestro afecto y nuestras consideraciones de siempre para aquellos hombres y mujeres que en tiempo de sol están trabajando, en tiempo de lluvia están trabajando, y son los hermanos agricultores en el país. Bienvenido. Hoy 10 de abril, ciencia y tecnología que esperan, innovación que esperan también, sean aplicadas para un mejor desarrollo del agroecuatoriano. Primero, muchísimas gracias, siempre un gusto estar aquí en Morena, la gigante del Pacífico. El agro, hoy en el mundo existe muchísimo, como tú dices, tecnología y ciencia que se puede aplicar y cada vez es más asequible, ¿no? Existen serios temas como de agricultura de precisión, que son sensores, utilización de drones o satélites para determinar áreas, para determinar proyecciones de plagas, para determinar niveles de productividad, inteligencia artificial, big data para poder hacer proyecciones de cosecha, proyecciones de desarrollos de enfermedades. Pero para todo eso se necesita verdaderamente que el Estado tenga la voluntad política de hacerlo, que es lo más sencillo, pero es lo más escaso. Durante los últimos 8 años podemos decir a ciencia cierta que el agro no ha sido una prioridad. Bueno, el grande, y aquí hablamos para todos los relacionados en la cadena, a gran escala, tiene acceso a tecnologías, tiene mejores plantas, no solamente hablo a nivel de XY productos, en forma general. El Estado como tal tiene que accesar a esas tecnologías. Las sociedades hoy en día hablan de 4.0 y nosotros en apego. Le pregunto al ingeniero a propósito de estas novedades que tenemos para esta agenda de hoy. Le pregunto al ingeniero Luis Valverde, como ex viceministro de Agricultura, ¿en qué medida la tecnología, la industrialización ha llegado al Ecuador? Yo creo que falta muchísimo. El mundo anda en 4.0. El mundo anda en 4.0, en agricultura de 4.0, que es lo que decíamos, una agricultura de precisión, la utilización de tecnologías que suenan caras, pero cada vez son más asequibles al consumidor o al agricultor, ¿verdad? Pero en el Ecuador estamos mucho más allá, mucho más atrás. Por una falta de voluntad hemos perdido la capacidad que tiene el INIAP, por ejemplo, no le hemos dado presupuesto, no hay desarrollo de semillas. ¿Dónde están nuestros técnicos? Sí, por supuesto, donde están nuestros técnicos, que son muy buenos técnicos, que han sido preparados en las mejores organizaciones, en las mejores universidades del mundo, pero hoy no tienen dinero, no tienen presupuesto para investigación. Hoy tú vas a cualquier oficina del Ministerio de Agricultura y ves las camionetas arrumadas, porque ni siquiera hay presupuesto para movilización, no hay presupuesto para llantas, para combustible. Hoy tú ves que la comercialización, que es algo básico, está siendo totalmente injusta con los pequeños agricultores. Y en eso sí, déjame tomarme un par de minutos. Todos los países del mundo, ¿verdad?, tienen una institución como la Unidad Nacional de Almacenamiento. Esto es mundial. Es mundial. En todos los países del mundo ingresa una intervención del Estado, ¿verdad?, para captar cosechas. El acopio. El acopio de las cosechas, y esto hace varias cosas. Primero y primordialmente, ayuda a regular los precios. Y segundo, la UNA es llamada a tener una reserva estratégica de alimentos. Y esto es importantísimo que quede claro, porque hoy que estamos a pocos días de las elecciones, el día domingo, el otro día oí al actual ministro y al candidato presidente diciendo con mucha euforia y con mucho cara de que conocen, pero te das cuenta que cuando abren la boca no conocen mucho.
diciendo, nosotros vamos a captar maíz y arroz, vamos a comprar para intervenir el mercado, y tú dices, qué bueno, por fin entendieron, por fin se van a hacer las cosas bien. Y luego dice el presidente, vamos a comprar 10.000 toneladas de arroz, 6.000 toneladas de maíz, y tú dices, no puede ser, ¿será que escuché mal? Y vuelvo y lo repito, y te das cuenta que no tienen idea de lo que están hablando. La reserva estratégica de alimentos es la reserva que el Estado tiene para poder garantizar la disponibilidad para el consumo de granos básicos, en el caso de Ecuador, de arroz y de maíz. En el Ecuador se consumen mensualmente alrededor de 65.000 toneladas de arroz. Al año consumimos alrededor de 1.300.000 toneladas de maíz. Entonces, cuando oyes a un ministro, cuando oyes a un presidente decir que vas a comprar 10.000 o 6.000, te das cuenta con mucha tristeza que primero no entienden cómo funciona el sistema, segundo no les importa y es simplemente un tema demagógico electoral. Y yo creo que el agro merece respeto, el agro merece que verdaderamente el Estado genere una política pública enfocada a incrementar la productividad, incrementar temas de innovación tecnológica y sobre todo un comercio justo. Hoy día en la mañana he estado viendo las redes, el Twitter, y salen, vamos a captar arroz, van a comprar las aspiradoras. Me parece muy bien, porque destruyeron la UNA, ¿no? Después el presidente Moreno destruyó la UNA. Van a captar arroz. Entonces yo me pregunto, hoy cualquier productor, agricultor que nos estén oyendo hoy día, cualquier arrocero va a vender su arroz a una apiladora, le pagan 29, 30 dólares, pues. No les están pagando más que eso. Y ni siquiera, y les están pidiendo 230, 240 libras por saca. Entonces, ¿cómo puedes poner, con el apoyo del ministerio, a decir que las apiladoras van a captar y van a pagar el precio oficial, que es 36, cuando hoy ni siquiera están pagando el precio oficial? Entonces el productor, pequeño, mediano, que levanta su voz y dice, ¿para qué consejo consultivo? Si no se observa ni siquiera lo que dice el marco del texto que se levanta, porque esto ya pasa de castaño oscuro. No, se siente burlado el hombre que trabaja día a día. Es que es una burla, literalmente es una burla. Yo creí que era desconocimiento, que es desconocimiento. Pero además de esto es un quemeimportismo y una burla. El consejo consultivo o los consejos consultivos son mecanismos que son extremadamente importantes. Pero son extremadamente importantes cuando en la mesa del consejo consultivo están verdaderamente representados los agricultores, están representados los industriales y está el ministerio haciendo una especie de árbitro y sobre todo sincerando los números en temas de costos de producción. Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque Ministerio también en eso Agricultura y tenemos Ganadería. una fascinación para andar cambiando de siglas. No, pues antes era el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca. Y cada vez más largo y menos acción práctica. Claro. Necesitamos entonces ministros, el viceministro es el brazo articulador de las políticas es correcto. de un ministerio. No es que existe, no es decorativo. Cuidado y se equivocan. La industria. Cuando digo MAG, Agricultura y Ganadería, cuidado que yo hablo no de memoria, hablo de lo que sé. Por supuesto. Los silos en mi tierra. Todavía están allí, ¿verdad? Sí, pues están En destruidos. Jipijapa. Están destruidos. Ahora, ¿y qué esperamos? Porque esa era cuando se construyó, esos hilos deben de estar al servicio. A ver, ¿cómo acopiamos el pasto, por ejemplo? Estimados oyentes, hasta en eso se tiene que preparar la sociedad. Por supuesto. Para preservar con qué vamos a alimentar A los animales en la época seca. en el tiempo. Es correcto. Todo nace de primero tener la voluntad, que hoy no existe. Segundo, tener el conocimiento, que lastimosamente hoy tampoco existe. Tener el equipo. Hoy no hay equipo. Yo creo que para poder salir y hacer promesas que no tienen ningún sustento técnico, cualquiera lo puede hacer. Pero para hacer lo que se debe hacer, tienes que tener el conocimiento y las ganas de hacer. Déjame decirte otra cuestión. ¿Se puede cambiar esa realidad, ingeniero Luis Valverde? Por supuesto que se puede cambiar y se va a cambiar. Se necesita. El próximo domingo nosotros tenemos el poder en la mano. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Totalmente de promesas que son políticas, cero conocimiento, cero
compromiso. Te doy un ejemplo. El ministro actual de Agricultura, exportador de banano, y esta semana ha hablado solo de maíz y arroz. ¿Y por qué el ministro no le obliga a todos sus compañeros, a sus amigos, que paguen pues el precio oficial del banano? El precio oficial del banano es 7.25 y están pagando 4.370, 4.30 y no ha dicho absolutamente nada. Revisen las redes sociales a ver si el ministro de Agricultura se digna pues a exigir lo que debe exigir, que se pague el precio oficial. Entonces, ¿cómo le vamos a creer los agricultores que vamos a llevar nuestras cosechas a donde igual sus amigos, que hoy no están pagando el precio oficial del arroz, que hoy, hace poquito llegó una importación de maíz y cayeron los precios? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Los centros de acopio a los que señalamos, e incluso cómo se degrada la vida útil de un producto. Estaba mirando, aquí no somos capaces ni siquiera de preservar el cemento para cada una de las obras que se pueden requerir. Necesita incluso, en la era de la industrialización, para preservar su grado, a ver, ese neumático que usted utiliza. Hoy en día las sociedades exigen, y debemos de exigir, que empecemos a preservar primero la salud, porque el que va a comer o a servirse algún grano que no ha sido lidiado, que no ha sido manipulado de la manera adecuada y preservado, está también afectando, atentando contra la vida humana. Cuidado, ¿no? Tenemos grandes problemas. No, totalmente cierto, pero suena sencillo, pero todo nace de tener la voluntad de hacer. Todo nace en tener la voluntad política de incrementar niveles de productividad, tener acompañamiento en el territorio, tener una comercialización justa y hacer que se cumplan los precios oficiales. Tener la UNA. La UNA, en la época cuando existía, la UNA tenía una capacidad de 75.000 toneladas. Hoy, en la propuesta de Luisa González es de 150.000 toneladas para que la UNA pueda tener verdaderamente, no como la mamarrachada esta que están diciendo, tener una reserva estratégica, poder ser el que compra a los pequeños de manera eficiente, usando la tecnología que tú hablabas y en el mismo día poder tener la calificación, al día siguiente pagar. Me explico, que la UNA pueda hacer la importación de insumos. Nadie se olvida de la urea a $10 en la época del presidente Correa, pero eso se daba porque la UNA importaba los insumos, ¿verdad?, en negociaciones país con país transparentes, y esto generaba que podían vender a precio de costo, cubriendo los costos de operación. Y la mejor forma de controlar es generando competencia. Cuando tú tienes una oferta de fertilizantes o de insumos que salen a precios competitivos, pues solito se va regulando el tema. Ahora, lo único que sí yo siempre, y voy a hacerlo permanentemente, es mi posición. Por supuesto. Muy personalísima, es cuando no se hacen las verdaderas focalizaciones. Un censo real en donde ese catastro indique en cada una de las fases, porque esto no puede ser de ánimo o aliento clientelar en tiempo de campaña. Esto tiene que ser una política pública y de largo aliento, ingeniero Luis Valverde. Lo que acabas de decir es extremadamente importante. Mira, hablemos de las importaciones de maíz, que es un tema sensible, ¿verdad? Lo primero que tenemos que tener claro, ¿verdad?, que toda la cadena es la cadena de proteína animal. Comienza desde la producción de maíz, ¿verdad? Este maíz se lo venden a la gente que elabora balanceados y estos balanceados se lo venden a los que producen cerdos, pollos, ¿verdad? Entonces, no puedes ver solo el maíz o no puedes ver solo los balanceados, tienes que ver toda la cadena, ¿verdad? Para poder tomar decisiones sobre esta cadena, tienes que tener la información que tú dices. Pero tú vas hoy al Ministerio de Agricultura y miras los datos. Los datos tienen fecha al año 23 o comienzos del 2024. ¿Cómo puedes tomar decisiones si ni siquiera el ente oficial tiene información oficial? El departamento que se encarga de levantar las estadísticas agrícolas del Ministerio de Agricultura, la Big Data, cuesta al año casi $2 millones. Yo me pregunto, ¿qué hacen con esos $2 millones si no podemos ni siquiera estar al día? Hoy existen en el mundo ofertas de información satelital, ¿verdad?, que está con horas de atraso.
Y te puedo asegurar que no cuestan $2 millones. Entonces, es cuestión de conocer, pero también tener las ganas de hacer. Y solo para refrazar un poquito lo que hablamos hace un momento, se necesita verdaderamente liderazgo, conocimiento, equipo, pero sobre todo la voluntad política de hacerlo. Y esa voluntad política nace de una sensibilidad de saber y sentir lo que vive la ruralidad, desde la madre embarazada, la desnutrición infantil, la seguridad en el campo, los niveles de productividad. Eso hay que entenderlo, hay que vivirlo. Y en eso yo creo que Luisa González tiene y ha sentido, tiene esta sensibilidad especial y ha vivido y convivido con las realidades. Un tema que es importantísimo en la agricultura. Dentro de los planes de la candidata a la presidencia, Luisa González, el otro día leía, y me parece muy importante, todo el mundo está hablando de la dolarización. Y ella propone fortalecer la dolarización, ¿verdad?, bajo un programa de tener claramente mejorado, analizado, trabajando en clústeres de agroexportación, fortaleciendo agrocalidad e INIAP para que generen los nuevos clústeres, fortaleciendo agrocalidad para que haga las negociaciones sanitarias, trabajando fuertemente con el Ministerio de Comercio y con las embajadas para abrir nuevos mercados. Cuando yo era viceministro, hicimos una vez, había una asociación de bananeros en El Oro, ¿verdad? Muy buena. Se trabajó con ellos en temas de capacitación, no solo de la parte productiva, sino la parte de empaque, de certificaciones, de trazabilidad, la parte de agroexportación. Y los llevamos a las principales ferias del mundo como un acompañamiento. Hoy ellos exportan a los mejores mercados del mundo. Eso es lo que propone Luisa González, fortalecer la dolarización a través de la agroexportación y la agricultura. Yo he visto y he revisado, y me toca hacer la revisión de ambos planes. Por supuesto. Y he revisado cosas que incluso, al menos cuando han llegado aquí, y en lo personal yo sí me doy un tiempito para tratar de ver cómo les pregunto, y también saber el cómo y con qué. Porque hoy con lo que estamos aquí señalando, ¿cómo no me va a preocupar que no tengamos la asertiva política para controlar, por ejemplo, ya que hablamos de agricultura y ganadería, los centros de faenamientos? Salud humana, hermanos ecuatorianos, ¿de qué forma y manera se está llevando ese alimento esencial? ¿Estamos cumpliendo con los estándares? Yo creo que Agrocalidad, al igual que INIAP, son instituciones extremadamente estratégicas para el país. Cuando alguien que no conoce Agrocalidad me pregunta a mí, ¿qué es Agrocalidad? Agrocalidad es literalmente el ejército sanitario del país, ¿verdad? Y tienen muy buenos técnicos, pero lastimosamente, como no entienden los gobernantes actuales, o como no tienen la sensibilidad, o no tienen el compromiso de hacer estas políticas públicas, ni siquiera les dan el presupuesto de inversión. Entonces tenemos una Agrocalidad, al igual que un INIAP, con muy buenos técnicos, pero con poco presupuesto. Y le exigimos a los técnicos que hagan maravillas. Y sentados en un escritorio. No le damos las herramientas y no le damos el sustento económico. Es cuestión de que haya coherencia básica. Ahí no se gasta, ahí se invierte. Por supuesto, es una inversión, y es una inversión totalmente pagada, pero es cuestión de coherencia. El otro día oía tu radio y estaba aquí, me parece, la gerente del Ban Ecuador, o algo regional, sí, vino, en Ecuador. Entonces tú dices, y lo decía con mucha emoción la señora, es que tenemos líneas de crédito al 16%. Entonces tú dices, discúlpame, parece que oí mal de nuevo. Vuelve a oír. Sí, 16%. ¿Quién puede hacer agricultura con un crédito al 16%? Que los trámites son engorrosos, ¿verdad? Que los montos que te dan para el préstamo no son los que se necesitan, que la plata no llega a tiempo, que si yo estoy en un recinto, en una parroquia fuera de los grandes centros poblados, tengo que ir a Guayaquil o a Quito.
¿De qué estamos hablando? Pues eso no es desarrollo. Es el hilo que falta, hilo conductor. Las ganas y el conocimiento. El hilo conductor, porque usted como ¿Cuál debería ser el porcentaje para los créditos que realmente sirva? El porcentaje primero, antes del porcentaje, conceptualmente tiene, la banca pública tiene que ser una banca de desarrollo, que ayude a, como su palabra lo dice, a desarrollar proyectos. Número uno. Segundo, que tenga la flexibilidad. Pero la flexibilidad no es evitar pasos, sino entender las particularidades de cada uno de los cultivos. ¿Me explico? Que tenga la agilidad, de manera que tú vas la primera vez, entregas todos los documentos, y como ya entiendes que el arroz se demora 100 o 120 días, en 120 días voy a pagar y voy a necesitar de nuevo un crédito para volver a sembrar. Pero no, tú vas hoy y dices, no, te voy a dar un crédito a 2 años para sembrar arroz. No tienen lógica, o no entienden. O te voy a dar un crédito, esa es otra cosa que el otro día lo oía y la verdad es que me daba vergüenza ajena. Se gastaron una cantidad gigante de recursos en promocionar el gran crédito para la pitahaya al 16%. El desconocimiento es tan grande que hasta es insultante, porque no ha habido una política pública de agroexportación con incentivos para tal o cual cultivo, hoy, lastimosamente, en el Ecuador existe más pitahaya de la que podemos vender. Es que somos así de noveleros. Es correcto, pero necesitas a alguien que vaya Tiene que generando la política pública. Centrarse. Exactamente. Centrarse. Y generando la política pública en base a incentivos. Eso es lo que desarrolla. Pero si no tienes un acompañamiento, si no tienes un INIAP que haga el clúster, que haga la innovación tecnológica o el paquete tecnológico, pasan ese tipo de cosas. Es que hay un problema de comunicación, e incluso en entrevistas, e incluso en el propio debate. Yo he visto lo que tiene allí. Es una de las pocas cosas que se me quedó rápidamente cuando habla en el plan, dice doña Luisa, me imagino que es un plan que lo hizo ella, pero ni siquiera ella lo aborda a veces. Cómo volver esa banca de piso público, volverla, que lo que preguntaba mi compañera hace un rato. E incluso en la actualidad, los instrumentos, ¿cuáles son? Y usted sabe, el decreto, ¿no? Una vez que se expide el decreto, operativizarlo. Correcto. Caso contrario, nadie puede decir ni hacer nada si no se está bajo esos parámetros que dice el decreto. Si en el decreto dice 16, el anterior, y en el que viene dice 5, a ver, todos a cumplir con su rol, porque el que está clamando, no le enseñen al agricultor, él sabe lo que es cultivo de ciclo corto, él sabe lo que es monocultivo, él sabe lo que es diversidad de cultivo. ¿Pero con qué, pues? ¿Necesita con qué? Correcto. Pero es que va más allá. En el caso de Luisa, ¿verdad? Se siente el liderazgo. Me explico. Cuando tú tienes un liderazgo fuerte y bien establecido, es un solo gobierno que va hacia los lineamientos que la lideresa impone. En el caso de ella, el tema de los créditos son créditos al 5%, como tú muy bien lo dices, que son créditos subsidiados, con seguro agrícola, que ese es el otro tema que es extremadamente importante. Un seguro importante. efectivo. Es un seguro efectivo que funcione. De hecho, ese seguro agrícola que ella está proponiendo tiene 2 fases. La primera fase es el seguro agrícola como se lo conoce, que es un seguro subsidiado, el tema de la prima, pero se está trabajando ya en una planificación de un seguro nacional. Que hay que sacarle las manos a muchos perdiciosos. Por supuesto, con temas de parámetros definidos, ¿verdad? Que se activen dependiendo del nivel de lluvia o del nivel de sequía o el nivel de problemas que tengamos en el campo. Ingeniero Luis Valverde, como ex viceministro de Agricultura y Ganadería, le hemos invitado el día de hoy. Un gustazo Y siempre disculpe, estar acá. siempre esto No, parece, no. en muchas ocasiones, es que el que no tiene la preparación del caso, no le gusta llegar a donde le preguntan. Mira, yo siempre he creído que es muy fácil prometer y engañar, ¿verdad? Lo difícil es sentarte y discutir, en el buen sentido de la palabra, con números, con técnicos, con datos técnicos, con estadística. Y la realidad hoy, mi querido amigo, es que las decisiones se toman por intereses, así de simple. Nadie controla, absolutamente nadie controla los precios oficiales. El banano están pagando $4 cuando el precio es $7.25. Pero el ministro es exportador, entonces no va a hacer nada. El arroz,
están diciendo que lo van a comprar en las piladoras, las mismas piladoras que hoy pagan menos de $30. ¿Cómo vamos a controlar o cómo vamos a creer? El maíz que dicen que van a comprar, acaban de tener una importación. Entonces, lo que tenemos que hacernos la pregunta, mis queridos oyentes y agricultores que están en el campo, ¿vamos a seguir creyendo lo mismo? Perdimos la primera mano en el maíz, vamos a ver qué pasa con la segunda. Ingeniero Luis Valverde, gracias por venir a Radio Gracias Morelia. a ustedes, muchísimas gracias, y el próximo domingo tenemos que generar un cambio. ¿En dónde va a recibir los resultados? En mi casa, en la televisión, con un café listo para ver la victoria de Luisa González. Que así sea, dicen algunos. 9:03 a.m. Ha sido la voz del ingeniero Luis Valverde, exministro de Agricultura y Ganadería, aquí en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Nos vamos recordándole a